Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad que tal vez en este formato nuevo se pueda tal vez conversar y escucharnos un poco más. ¿Ah? Yo parto a la base con cierta modestia que no tengo respuestas para muchos temas, pero sí hay cosas que conocemos. ¿Ya? Entonces, y hablar tercero es más fácil porque entonces tenemos la introducción de Andrea y los comentarios de Evelyn. Y yo digo, sí, está el tema de que los países a medida que van creciendo tienden a crecer a un ritmo más lento, eso está estudiado. Está la convergencia, pero la pregunta es la siguiente: esos países exitosos que uno ve, se mencionó Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, el crecimiento, si bien es más lento, ¿es sobre las mismas bases que tenía 30 años antes o ha cambiado algo? ¿Me explico? ¿Siguieron haciendo lo mismo y fueron creciendo a un ritmo más lento? ¿O incluso ese ritmo más lento le llevó necesariamente cambios en la forma en que se produce y cuáles son las fuentes de ese crecimiento? Yo tengo la impresión de mirando así esos países que no siguieron haciendo exactamente lo mismo. O sea, hay que hacer algo ocurrió dentro de esa economía que tuvieron ciertos cambios. Lo otro, reducir la pobreza es más fácil, comillas. No todos lo hacen. Chile tiene un récord en eso. Desde el año 90 a la fecha, no hay yo creo que pocos países que hayan tenido esa capacidad de reducir la pobreza. Y esa pobreza, sin duda, se reduce a partir de altas cifras de crecimiento. Entonces, sí, yo creo, y esto hay que hacer un statement inicial, sí, el crecimiento es tremendamente importante. El crecimiento, el requisito sine qua non, no me cae ninguna duda. Y como decía Evelyn, para que veáis que en algunos temas tenemos sintonía, yo también aspiro a una sociedad que tenga una buena calidad de vida, que sea equitativa, pero el crecimiento sabemos que por sí solo no garantiza eso. Porque el crecimiento puede ser de distinta naturaleza. Tú puedes tener un gran crecimiento económico porque tal vez no se distribuye homogéneamente o de manera más justa a lo largo de un territorio nacional. ¿Ya? Y hay zonas más rezagadas que otras. Entonces tú requieres algún tipo de instrumento, así como el crecimiento es un instrumento o una herramienta. Esa herramienta tiene que estar también, si ustedes quieren, acompañada de elementos que hagan realidad esa equidad. Entonces, a rato hay un falso dilema entre sectores, tal vez, no digo sobreideologizados, pero tratan de remarcar elementos que parecería que estuvieran chocando entre sí. No, que lo importante es crecer. Entonces va uno y se cuelga, dice, como dijo Lago, ahora lo importante es crecimiento y lo demás es música. Está bien, si yo sé lo que quiero decir mi viejo en eso, que es fundamental el crecimiento, pero si alguien de ahí quiere pretender señalar de que entonces que el resto no importa, no es correcto. Claro. En las cifras de Gini que tú hacías, que además, entre otras personas, hablé con Rodrigo Valdés antes de venir acá y no me mostró ese paper, así que voy a hablar con Rodrigo Valdés para que me... Pero, se lo pasó la Evelyn. Se lo pasó la Evelyn en el paper. Pero lo publicó en Harvard. Pero lo importante otra cosa, es que es tremendamente interesante, sí, me voy a tener en el fondo por corte etario, estás viendo tú, y ver cuándo ha cambiado Chile. La pregunta es cuánto se ha retroalimentado esa capacidad de disminuir las diferencias a través del coeficiente de Gini, producto no solamente del crecimiento, sino que de políticas públicas asociadas a ese crecimiento. Obvio. Porque desde el 90 a la fecha, desde el 80 a la fecha, yo siento que Chile es distinto desde el punto de vista de los mismos factores de crecimiento que tú mencionaste, como son educación y capital. Siguen siendo deficitarios, a mi juicio, para los desafíos que tenemos, pero nadie me puede negar el día que el nivel de educación que hay en Chile y la inversión que hubo en esa oportunidad genera las condiciones. Entonces, si usamos el Gini y se habló de materia tributaria, también hay estudios que los conocemos que demuestran de que la desigualdad que tiene hoy día Chile con respecto a Francia o Estados Unidos antes del pago de impuestos es relativamente similar. Los niveles de desigualdad medidos con el coeficiente Gini. Una vez pasado por el sedazo tributario, esa desigualdad se atempera mucho más, incluso en Estados Unidos o en Europa, que respecto de Chile. Entonces podemos discutirlo, pero entonces lo que quiero decir es que entonces hay instrumentos asociados al crecimiento que nos permita a nosotros acercarnos a una sociedad un poquito más equitativa, y eso yo creo que es donde topamos. Yo sé que queda poco espacio acá, entonces en resumen, sí, crecimiento no hay de otra, pero creo que ese crecimiento tiene que ir asociado, tiene que ser matizado. Hoy día ya no es crecimiento secas. ¿Qué te agregan la palabra? ¿Qué te agregan después del crecimiento todo el mundo? Sostenible. Y vamos entonces definiendo el concepto sostenible. Tiene que ser el medio ambiente, tiene que ser un sistema en que tal vez la equidad se haga cargo de aquello, porque para no citar a nadie complejo, sino solamente a Evelyn Matei acá, una sociedad desigual al final, por más que crezca, va a generar una inviabilidad. No es viable.
Y lo estamos viendo tal vez en sociedades que no hay que viajar muy lejos de Chile para eso. ¿Ya? Así es. Tercero, y aquí termino, o sea, en esta parte, crecimiento, yo quiero valorar, algo que se pasa por alto, de que nosotros hoy día en Chile estamos teniendo esta discusión. Estamos sentados en un foro, otros están sentados en otra parte, otros hacen sus papers sobre qué, cómo hacer para que el tipo de crecimiento que tenemos en Chile, que está creciendo pero más lento, pero Chile está creciendo con una estabilidad institucional fuerte, pese a todos los nubarrones que hemos tenido de los temas institucionales como desde Fuerzas Armadas, desde la política, lean ustedes, pero así todo Chile tiene la capacidad de plantearse hoy día simultáneamente qué tipo de sistema tributario quiero, qué tipo de reforma pensión, qué tipo de sistema de seguridad social quiero, es el que tengo, el que me sirve. Yo sé que el tema laboral se está abordando, el tema medioambiental, tengo una discusión hoy día muy fuerte sobre el tema del SEIA, del tema medioambiental que podemos procesar, pero yo digo, nosotros tenemos la suerte de poder abordar esto con un país que estamos discutiendo si va a crecer al 3 o al 2,5, esa es la discusión entre el presidente y el ministro de Hacienda, eso más o menos, nosotros ya ni opinamos, discuten entre ellos, digamos, pero estamos en una instancia en que el Banco Central, dado como viene la inflación, rebaja la tasa, en donde tenemos una estabilidad cambiaria. Entonces yo siento que tenemos las condiciones para este debate, sin trauma. Ojalá que lo hagamos rápido, pero tenemos una base para discutir esto como pocos países lo tienen hoy día, porque no lo estamos haciendo en una crisis, estamos previendo un modelo de agotamiento. Y eso sí yo quiero, no es que respaldo, creo que hay consenso entre los economistas de que distingamos la tendencia al ciclo. Entonces, no podemos descansar solamente que tuvimos suerte que el precio del cobre estuvo arriba en un gobierno, entonces ese gobierno lo hizo bien, y el otro gobierno con el precio del cobre lo hizo mal. Lago siempre me dice, yo nunca tuve el precio del cobre alto como lo tuvo la presidenta Bachelet o el presidente Piñera. Igual sí. Lo hizo mejor. Bueno, ya. Está bien. No quiero ni pensar si voy a tener el precio del cobre bueno, no sé. Lo que quiero decirte es que distingamos la tendencia del ciclo o el tema coyuntural que hubo producto post-terremoto, etc. Pero entonces, yo quiero mirar esto optimistamente. Tenemos la posibilidad de replantearnos todos estos temas en una sociedad que está un poquito tensionada, pero que está con los pies más firmes, creo yo, que lo que tienen otros países. Voy a ir un paso atrás. Dijo Bernardo cuando puso la diapositiva que quería, como dijo, le quería poner pimienta al encuentro, y yo creo que lo logra en cierto sentido, pero es lo siguiente. O sea, yo la verdad que no me siento cómodo con expresiones como desprecio por el emprendimiento de algunas personas o que cómo se reparten el botín. Porque ese tipo de discurso, que yo lo puedo entender de por qué se dice, puede ser retrucado perfectamente del otro lado, digamos, diciendo las cosas más atroces del otro sector. Aquí lo que importa es simplemente llenarse los bolsillos de plata con un lucro incesante de la AFP y te puedo mostrar la rentabilidad. Pero ese tono es el que no nos va a ayudar a generar un mínimo de empatía para abordar los temas de largo plazo. Y ahí yo sí coincido con Evelyn y cualquiera que creo que dice, mire, los periodos presidenciales son tan cortos hoy día, son 4 años. Pero es lo que hay hoy día, o sea, no, me gustaría que ya es lo que entonces tengo que lidiar con la realidad. 4 años. Y pedirle a los gobiernos que hagan reformas estructurales en 4 años, cuando lo que están preocupados además, en algunos casos legítimamente, que su coalición se reelija, es una tensión muy grande. Entonces, yendo a la reforma concreta, tema tributario. Yo no soy experto en tema tributario, pero veo que hay temas que nos generan diferencias. Y veo que se aprobó una reforma en el gobierno anterior, que es bueno recordarlo. Esa reforma fue por un acuerdo. Me podrán decir que la política estaba tan torcida en esa época que no sé por qué la gente llegó al acuerdo. Yo eso lo puedo aceptar. Pero yo esperé 25 minutos que llegara el presidente de la UDI, Ernesto Silva, para firmar el acuerdo. Tributario, un acuerdo tributario. No fue decir, mire, ya usted tiene mayoría, haga lo que quiera, yo no me voy a poner, no voy a boicotear. No, se hizo un acuerdo. Una reforma que fue sustantivamente modificada respecto al proyecto inicial. Quiero recordarle ese aspecto. La propuesta inicial, que muchos llegamos a la convicción que requería una modificación, fue que se hizo una tremenda modificación producto de la discusión parlamentaria. Tú participaste en eso, Bernardo, activamente. Y eso significó que al menos en la Comisión de Hacienda, que me tocó presidir en esa época, tuvimos, no estoy exagerando, 92 audiencias, ninguna de menos de media hora, en donde no es que la gente fue a decir y se iba, hubo un diálogo, y producto de esa conversación se llegó a la convicción de que el proyecto como se había presentado
requería modificaciones severas, y por eso tenemos este sistema nuevo, que hay que modificarlo muy probablemente. Pero ¿por qué pongo este contexto? Porque eso no fue una aplanadora, eso fue un diálogo. Tal vez no fue perfecto, pero donde yo sí tengo un tema entonces, es que hoy día se plantea una reforma tributaria, y yo digo, bien, hagamos la reforma tributaria, modifiquemos, hay cosas que son extremadamente necesarias e importantes. Evelyn dio un dato, por cada punto de crecimiento son 6.000 millones que se recaudan adicionales. Eso es lo que te entendí. En 4 años. En 4 años. Y siempre que sea sostenido algún punto. Entonces, es que quiero darte para ver la cifra. En 4 años, 6.000, de acuerdo al informe financiero del ministro Felipe Larraín y de Rodrigo Cerda, la reforma actual en materia de la boleta electrónica por el IVA, que no es que aumente el IVA, va a tener la capacidad de recaudar más IVA, es de alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares anuales. Yo encuentro que harta plata. Entonces yo digo, y es justo hacerlo, porque hay comercio hoy día que lo paga. Entonces, eso hay que hacerlo de todas maneras. Aprobemos eso. Depreciación acelerada, vamos al tiro con eso. Y hay un par de cosas más, 14 termos modificados con todos los umbrales nuevos, vamos con la pyme. Y yo sé que hay diferencias en el tema, por ejemplo, de reintegración. No quiero entrar en la temática, quiero ponerte qué es lo que pienso yo que podríamos hacer en esto para que no nos destrabemos. Y aprovecho este foro, que es importante. Bueno, ministro, gobierno, tenemos un desencuentro con la desintegración y tal vez otros temas de la reforma que usted propuesta, norma antiilusión, etc. Le propongo lo siguiente, en vez de estar parchando a través de algún partido o de alguna mesa de partido político y conseguir el voto adicional para destrabar y aprobar la idea de legislar, ¿por qué mejor no se da el tiempo? Y esto lo vengo partiendo desde marzo, de hace 4 o 5 meses. Convoque una comisión nacional con economistas que sobran serios, tributaristas, incluyan la variable política y saquen una propuesta de mediano plazo. Yo te garantizo que eso se aprueba. Incorpore todos los temas que no están hoy día. Revisemos las franquicias tributarias, revisemos el tema de rentas regionales, podemos hablar del tema de descentralización, veamos el tema de regionalización, veamos si hay necesidad o no de tener también impuestos a la salud, en el sentido de aquellos que hacen mal a la salud, impuestos verdes, la contribución a los adultos mayores, rebaja de impuestos a las empresas de primera categoría. Yo nunca entendí por qué el gobierno, el presidente Piñera, cuando no había ni siquiera un proyecto todavía sobre la mesa, descartó el año pasado rebaja de impuestos de primera categoría. Si tú me preguntas así en seco, como que si nadie estuviera escuchando, yo digo, pongamos encima de la mesa y tal vez podemos despejar el tema de reintegración y tenemos una rebaja sustantiva en el impuesto a las empresas que puede ser tanto más efectivo y genera menos dificultades de otro ámbito. Pero para eso no me pillan que lo resolvamos en 30 días, en 40 días. ¿Y saben por qué lo digo? No puede tener una ley tributaria, porque al final del día están los votos en el Congreso, a ver qué pasa. Porque si no me pongo de acuerdo en un sistema tributario para los próximos 10 o 15 años, en lo grueso, lo que puede ocurrir es que la próxima discusión parlamentaria y presidencial que vamos a tener sea parte de la agenda nuevamente, como lo fue en esta. Yo creo que no es sano. La verdad que creo que no es sano para nadie hacer eso. Y lo mismo en otros temas. El tema de educación. Entonces, yo creo que tenemos esa capacidad. Sí, el ambiente está tóxico. Está tóxico el ambiente cuando, o sea, la experiencia parlamentaria, el salario mínimo, ya que hay personas que saben de qué hablo cuando hablo del tema laboral, generalmente, salvo en 3 oportunidades, generalmente se negociaba año a año el reajuste del salario mínimo. Y en un par de oportunidades se reajustó por 2 años y un poco más, en el caso del gobierno del presidente Bachelet, etc. Y el presidente Piñera dijo, yo quiero 36 meses. Quería 3 años, le dijo. Bueno, en vez de decirle que no, se le dijo 2 años. Que fue lo que quedó al final. Y terminamos con un veto y el trato de antipatriota a los que votamos en contra. Yo encuentro que eso sí que nos ayuda al clima nuestro. Entonces, cuando dicen hay que cuidar las palabras como repartirse el botín o que es un desprecio al emprendimiento, cuando nosotros también rebajamos el debate entre nosotros mismos, que somos los que estamos en esto, ¿qué le queda a la ciudadanía? Entonces, lo que yo siento en esta materia, estando en la cosa pública, que yo hago terreno, yo salgo a la calle, yo tengo diálogos ásperos con personas, tengo diálogos simpáticos con la foto y la selfie en el supermercado, todo eso, pero igual por la calle, están esperando una reacción de parte a los que tienen la capacidad de tomar decisiones hoy día en Chile. Y eso no son solamente los políticos, esos son los empresarios, esos son los gremios, esos son las instituciones, son más que eso. Y yo veo en este tema crecimiento, vamos a ello.
pero generar algo más grueso. Capacitación. ¿Cuánto se ha hablado de modificar el CENSE? ¿Pero hasta cuándo? Realmente, o sea, no sé, ¿hasta cuándo? Yo estaba en 30 mesas para usar el CENSE. Y lo que tenemos entonces, lo que dicen algunos cínicos, para decir, algunos cínicos, como si no lo dijera yo, es que eso está mal fundado. Eso significa tal vez, algunos se capacitan efectivamente, algunos lo aprovechan, pero el grueso se pierde, o está mal administrado, o son posibilidades de empleo, sobrevivencia para algunas instituciones o organizaciones menores, que profitan de eso, profitan en el sentido que es una fuente de ingreso, no que hagan corrupción, pero así no se hace. Entonces, todo esto que está aquí sobre la mesa es gigantesco para extrabar ese tema. Y ahora vemos que estamos discutiendo el proyecto y vamos para adelante y para atrás. Yo ya le perdí tranco rato en que estamos. Ahora estamos en que se eliminó para eso la parte de participación ciudadana. Yo entendía que había un cierto consenso que era mejor tener una discusión temprana. Tal vez estoy equivocado, me van a conversar al contrario. Yo entendí que era mejor, con el proyecto de unos 6 años, tenga la discusión más política, la confrontación sana, la confrontación de proyectos, de los costos, los beneficios, más temprano que tarde, despeje eso eventualmente y dé recursos entonces a la inversión como procede. Leí a don Vittorio Corvo, que me merece mucho respeto, que dijo una afirmación en un seminario sobre crecimiento, dijo, miren, en California es el estado de Estados Unidos diferente al resto de Estados Unidos, empezando por su gobierno federal, que es un gobierno progresista, demócrata, todo lo que tú quieras, izquierda, dirán algunos, para lo que son los estándares americanos. Bueno, pero el tema ambiental es serio en California. Y allá se demora la mitad del tiempo que en Chile. Y yo entiendo que tienen restricciones bien elevadas. Entonces, ¿cómo no vamos a poder ser capaces de hacer eso? Estar trabados acá nosotros en esta materia. ¿Viste? ¿Cómo se va a tener la mirada de futuro con este sistema fragmentado? Yo voy a decir una cuestión que es súper obvia, pero es que no queda de otra, pero hay que tener voluntad. Es conversando. O sea, lo que le falta a la política va a ser más conversación. No es una palabra cliché. Yo no puedo obligar a nadie que no quiere, pero tú me dices que tuvieron un seminario que estaba Crispi y Valdés. Bueno, Grau y Valdés. Bueno, no sé si estuvieron de acuerdo, pero ya una gracia que se juntan a debatir conjuntamente con miradas tal vez, si no diferentes, pero tendrán más que matices. Y eso es lo que yo siento que nos falta en la política nacional. Y tiene que haber, y para esto tiene que haber un ánimo. Segundo, y aquí, Rodrigo, yo valoro todo lo que tú dijiste, y claro, golpea fuerte decir los 14 años los pingüinos. Yo creo que fue el año 2007, 2008 ya había dejado ser ministro, presidente de HL, pero ya habíamos tenido los pingüinos, los pingüinos, el debut de los pingüinos, que le costó entre otras cosas, la salida de Andrés, digamos, del gabinete y todo, 14 de julio, viernes, 4 meses, eso fue. Y yo recuerdo, no lo voy a nombrar, un importante presidente de un partido de oposición de la época, el presidente de HL, en unas reuniones que uno puede tener, de desayuno más privado, conversar más suelto, eso me refiero, no secreto. Y planteado el tema de que yo creía que había que hacer reformas rápido en esta materia, porque habían temas que estaban como surgiendo y que nos iban a afectar. Y por la razón de que yo creo que cuando tú no tomas a tiempo las medidas, así es, lo que tiende a ocurrir es que el punto de equilibrio, cuando tú tienes que abordar una crisis, ya no es el más eficiente, no es el más adecuado, no es el más razonable. Es el que pudiste encontrar producto de que hay de legitimación del sistema, desconfianza en algunos sectores, rabia. Entonces eso hace que cuando estemos discutiendo 2 meses sobre el ente que va a administrar eventualmente el 4% de la reforma previsional, o pues será 5%, ¿me explico? Porque ya entonces queda trabada una liti en otro lado. Pero en el tema, porque voy al ejemplo, porque después vino el gobierno del presidente Piñera 1. Perdón, ¿y qué dijo el senador ese en el Pero no, que desayuno? bueno, a ver ahora. Entonces, discutimos eso, que esto era como conversaciones que teníamos casi todo tiempo. Entonces, y quedó ahí la discusión. Y después vino el movimiento estudiantil, del 2011-2012, que ustedes lo vivieron, el gobierno. Bueno, y ahí yo recordé esta conversación. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que obtuve? Cuando le dije, mire, esto es como una marea, que llega el agua, empezó a subir, llegó una ola, y está ahí medio complicado, porque la ola como que te estaba revolcando un poco, pero la ola se retrajo, y bueno, y se retrajo, entonces saqué la arena y qué. Pero lo que no captaron es que las aguas ya quedaron un poquito más altas. O sea, ya fue el pingüinazo. Después fue un movimiento estudiantil. Y explicaba esto de que yo intuía, así como dices, de guata, sin ser experto de guata, y a Guta la tenemos bien desarrollada la guata. Esa es la talla, bueno, te voy a desarrollar la guata. ¿Qué lo que era? Esto va a generar un problema. Y la respuesta fue, Ricardo,
el sistema aguanta una vuelta más de tuerca. Entonces, yo siento que hay una insensibilidad en algunos sectores. No, los veo por acá, los veo por allá. Los veo por acá y los veo por allá. Porque todo se resuelve con bajar un poco la tasa tributaria, ¿ah? Y flexibilidad laboral. Y ahí se arregla el problema. Y como problema que se como loco. Y no veo que hay restricciones medioambientales. ¿Ah? Sí, pues ahí vamos a invertir. Entonces, ese discurso, que también podría ponerme caricaturesco, irónico, no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, acepto que la política ha estado... Lo mío no es sectorial, ¿ah? Ya. No, No, sí, está bien. Pero quiero decir entonces que, y para responderle a Alejandro, ¿no es cierto? Alejandro, yo es conversar, no queda otra. Todos estos países que aquí hablaba Evelyn se pusieron de acuerdo. No, y fueron discusiones duras, pero se ponen de acuerdo. Y aquí parece que estamos todavía medio entrampados. Y sí, hay un sector que queda atrapado a veces por algunas posiciones más de izquierda, ¿ah? Y le cuesta levantar la voz a rato. Como otros sectores que tienen atrapados también por algunos eslóganes que no son los correctos y que no se hacen cargo del problema tendencial que tenemos en Chile y no de temas coyunturales. Es súper menor, pero a propósito de los centros de estudio, Instituto de Libertad, CEP, Espacio Público y Chile 21 se pusieron de acuerdo, trabajaron 3 meses, empleo público. Propuesta. Yo te garantizo que el 90% de esas propuestas serían aprobadas o apoyadas. Tiene un costo, no es fácil. No es fácil. Participó también los empleados públicos, también participaron los gremios, la NEF. Yo siento también que hay que retomar algo que en Chile hubo en el pasado, que era que ese rol lo cumplía básicamente en la universidad. Para ser franco, había menos institutos que ahora, pero que había una actividad más, no sé si propia, pero más cierta autonomía de generar algún grado de base sobre la cual trabajar. Entonces yo, no es que me saque la pelota a mí, sino que no todo pasa por lo que decía el senador o el diputado, también tiene que venir desde la sociedad también civil o de la academia, tiene que venir esa presión. Propuestas consensuadas. Claro, consensuadas. Sí. Podemos discutir sobre la calidad de la educación, la malla curricular, etcétera, lo que tú quieras, pero se hizo todo lo que se hizo el tema de la carrera docente, la ley CEP, se hizo eso y eso sí tiene un impacto positivo. Yo no puedo aceptar que diga, alguien me puede decir que el orden fue al revés. Estoy de acuerdo, tal vez deberíamos entrado con la educación pública y todo, pero ya está hecho, sí. Pero decir que no se ha hecho nada, no creo que nos ayude. Segundo, y ahí sí, yo creo que la facultad que uno tiene de decir voy a rechazar la idea de legislar es completamente legítima. A mí me ha tocado vivirla todas estas veces como senador, cuando la oposición me decía que no porque eran leyes de quórum. Y si no te gusta, sonaste. Y así es la democracia. Pero hay que tener la madurez también, y todo un ejemplo. En el caso de la reforma tributaria que le gusta tanto aquí a Bernardo Fonten, del gobierno de la presidenta Bachelet, no solamente llegamos a un acuerdo con la oposición, no solamente modificamos dramática y sustantivamente el proyecto inicial, teníamos mayoría, podríamos haber hecho así, como ocurrió un poco en la Cámara de Diputados, que se fueron con 40 días la Cámara de Diputados, 30 días. Bueno. Entonces, déjame, lo que te quiero decir es, y este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, lo que hay que tener también, y lo digo porque uno empieza... Es disposición a conversar. Claro, y sobre todo cuando uno es minoría en el Parlamento, o sea, con la misma legitimidad que el presidente Piñera le dieron una tremenda mayoría en segunda vuelta, porque eso está discutido, entonces se discute, 5 semanas antes le dieron una tremenda minoría en el Parlamento. Oye, 30 segundos, yo quiero valorar este encuentro, quiero decirte que yo soy optimista de Chile, de nuestro país, de que tenemos la madurez en muchos sectores para poder ponernos de acuerdo. Eso va a requerir masajearnos entre nosotros, escucharnos con la voluntad de ser convencidos, seducidos por los argumentos contrarios, dejar la caricatura de lado y sí hay que tener coraje para dar un paso adelante. Pero ese coraje se aplica en todos los sectores y en todos los ambientes. Y yo también veo que hay sectores que están repensando afirmaciones, que otra cosa es estar en la toma de decisiones, otra cosa es tener que votar en el Parlamento. Y yo creo que vamos a tener ese espacio. Pues si no, es que si no creemos eso, mejor cambiemos el país. No, ahí sí que tú requieres una renovación, porque tú requieres gente que crea que eso es posible. Yo creo que es posible y esa madurez se aplica a mí, se aplica a todos también. Y nada, agradecerle el espacio.